Buenísimas, 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 buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 7 de septiembre, 7 de septiembre de 2015, el programa es el número 1081. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan y gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar para conmigo. El programa de hoy es raro, pero me encanta. Si sabes cómo hablas, sabes lo que dices. Ese es el título. Es decir, tú hablas como piensas. Así de sencillo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo que existe pudiera haberse hecho. El que no reconozca la introducción del Evangelio de San Juan no ha leído. En principio, debemos recordar que todo movimiento es consustancial con el sonido. Donde quiera que exista movimiento, existe sonido. Si bien el oído humano solo logra percibir un limitado número de vibraciones sonoras, por encima y por debajo de estas vibraciones existen otras ondas que no se alcanzan a percibir. El oído humano es muy débil. El silencio es la fuente del sonido. El sonido surge del silencio. El silencio es eterno y permanente, el sonido es intermitente y temporal. El sonido surge del éter, que es un aspecto del akasha. Akasha, éter, archivo. La creación es el resultado de los fenómenos del sonido. Los sonidos, al ser pronunciados rítmicamente, generan energía por medio de la reestructuración del entorno existente. El ser humano se da cuenta de que la música es un servicio que produce alegría. La música no es sino una secuencia rítmica de sonidos. El sonido puede crear, el sonido puede construir y puede también destruir. Los atlantes sabían cómo utilizar el sonido para mover bloques de piedra e incluso montículos. El sonido generado por el éter produce vibraciones en la luz, creando así los colores. El sonido y el color juntos crean las formas. El uso adecuado del sonido exige un uso correcto de la palabra. A menos que la palabra sea bien pronunciada y bien empleada. Ejemplo, la práctica del sonido no puede tan siquiera ser apreciada. La palabra representa el sonido en detalle. El lenguaje contiene grupos de frases. La frase contiene grupos de palabras. La palabra está formada por grupos de sílabas. Las sílabas están formadas por letras que representan el sonido. Las sílabas, a su vez, están compuestas por consonantes y vocales. Las vocales son la vida del sonido y las consonantes son los vehículos de estos sonidos de vida. Cada vez que hablamos usamos diversidad de sonidos. ¿Es necesario utilizar tantos sonidos? Es absolutamente necesario hablar, a menos que no sea algo esencial. Los sonidos en forma de semilla son muy poderosos cuando se comprende bien su trascendencia. Nosotros, cuando estamos utilizando los sonidos indistintamente porque no conocemos su sistema de valores, es como un salvaje que utiliza el papel moneda como papel higiénico. Como pequeña introducción diremos que un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Por medio de concentración y repetición se libera su energía y ésta toma forma. Es decir, nosotros necesitamos entender, esta era una tilde que había que quitar. Cada mantra está construido a partir de una combinación de sonidos derivados de las letras del alfabeto sánscrito o lengua de los dioses, hoy en desuso como idioma. El sánscrito se hablaba en alguna región de la India. Nepal. La importancia esotérica de la pureza de la palabra. Toda idea que tenemos en la mente tiene su representación en una palabra. La palabra y el pensamiento son inseparables.
La parte externa de una misma cosa es lo que llamamos palabra y la parte interna es lo que llamamos pensamiento. Ningún hombre por medio de la razón puede separar el pensamiento de la palabra. Desde que el hombre existe han habido palabras y lenguajes. ¿Cuál es la conexión entre la idea y la palabra? Aunque siempre debe haber una palabra con un pensamiento, no es necesario que el mismo pensamiento requiera la misma palabra. El pensamiento puede ser el mismo en 20 diferentes países, sin embargo, el lenguaje de ellos es diferente. El habla es la facilidad para expresar las opiniones y los pensamientos propios. Es un medio valioso que se le da solo a los seres humanos. Por eso se tiene que aprender a usarlo apropiadamente. El propósito del lenguaje es revestir el pensamiento y ponerlo a disposición de los demás. Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y le damos vida, haciendo... ¿Qué pasaría aquí? Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y le damos vida, haciendo audible lo que está invisible dentro de nosotros. El lenguaje correcto puede crear una forma que encierra un propósito benéfico, así como el lenguaje incorrecto puede crear una forma que tenga un objetivo maligno. Sin casi darnos cuenta, hablamos incesantemente día tras día. Empleamos palabras, multiplicamos sonidos y nos rodeamos de mundos, de formas creadas por nosotros mismos. Por lo tanto, es esencial pensar antes de hablar y recordar el precepto. Antes de hablar, se debe adquirir conocimiento. Entonces entramos a hablar sobre la responsabilidad en la palabra. ¿Qué es una palabra? Es un cohete que recorre los mundos, que desencadena fuerzas, que excita ciertas entidades y que provoca efectos irreparables. Sí, en realidad los efectos son irreparables. Evidentemente, si pudiéramos ponerle remedio de inmediato antes de que produjesen consecuencias, no se producirían daños, pero cuanto más tiempo pasa, más destrozos producen estas palabras. Sí, pero yo reparé, puesto que yo dije todo lo contrario. Por estas buenas palabras serás recompensado, pero por las malas palabras deberás pagar, es decir, serás castigado. Y esto, muchos de nosotros no lo sabemos. Y creemos que todo se puede reparar, ¿no? Porque el bien y el mal que hacemos se dirige a dos regiones diferentes, a dos estratos diferentes. Las capas se superponen y no pueden recuperar las palabras que han sido lanzadas porque se encuentran ya en otras capas terrestres. El tiempo es, pues, un factor formidable. Suponed que hayáis dado la orden de cortar la cabeza de alguien y que los que deben ejecutar vuestras órdenes ya se han puesto en camino. ¿Qué podemos hacer para reparar cuando ya ha caído la cabeza? ¿Acaso la pegaremos de nuevo? Una vez dada esa orden, ¿qué puede hacerse? Dar una contraorden es decir, enviar a otros mensajeros, a otros servidores para que impidan la ejecución. Pero si ha transcurrido demasiado tiempo, ya no podéis reparar. Esto significa que se debe reparar inmediatamente el mal que se ha hecho a los demás, pero el sol que se pone simboliza también el final de la vida, la muerte. No hay que esperar a estar en el otro mundo para pensar en reparar los crímenes o las transgresiones que se han cometido, porque la justicia, es decir, el karma, entra en acción y se siente que pagar hasta el último céntimo. La mayoría de los humanos no saben cómo actúa la ley del karma. Dejan hervir sus sentimientos, dicen cualquier cosa, pero un buen día el karma llama a su puerta y dice, venga, ahora a pagar. Hay que reparar, pues, de inmediato, sin esperar el día siguiente, porque la palabra se va volando. Se trata de una fuerza, de un poder que recorre el espacio y actúa. Debemos saber, no obstante, que existe un poder más activo aún que la palabra, el pensamiento. Y si nos ponemos a trabajar inmediatamente con el pensamiento, podemos paliar nuestras palabras. Es decir, desde luego, porque el pensamiento y la palabra pertenecen a dos regiones diferentes. La palabra pertenece al plano físico, es una vibración, un desplazamiento de aire, mientras que el pensamiento pertenece al plano etérico.
Si queremos poner remedio a las consecuencias de nuestras palabras, podemos concentrarnos y pedir a los servidores del mundo invisible que impidan que el mal se produzca. De esta manera no repararemos totalmente, pero sí evitaremos lo peor. Debemos ser muy rápidos y nuestro pensamiento debe ser muy intenso. De lo contrario, la orden de ejecución será decapitada. Algunos se imaginan que basta con excusarse por el mal que ha hecho. Excúsame, sí. No, hay que reparar los daños. Solo así nos liberamos. Decir, lo siento mucho, no es suficiente. Cuando nos hacen un regalo, damos las gracias, pero la palabra gracias no equivale a lo que habéis recibido. De igual forma, la palabra perdón no puede reparar el mal que hayamos hecho. Si hemos incendiado la casa de alguien, no basta con que vayamos a excusarnos. Debemos construirle una nueva casa. Solo entonces seremos perdonados. Diremos, pero, ¿y si la persona que he perjudicado me perdona? No. El asunto no se arregla tan fácilmente, porque la ley y la persona no son la misma cosa. La ley no nos perdona, sino que nos persigue hasta que hayamos reparado. La ley del karma es una medicina que nos despierta en nuestros errores para perfeccionarnos. Evidentemente, el que perdona da pruebas de nobleza, de generosidad y se desprende, se libera de los tormentos de la manera que le mantenían en las regiones inferiores, mientras que el que no perdona sufre, permanece fijo en la imagen de la persona que le ha hecho daño, piensa continuamente en ella, está maniatado, no avanza. Pero cuando perdonamos a alguien, no por eso queda el asunto zanjado. El perdón libera al que fue maltratado o perjudicado, pero no libera al que cometió la falta. Para liberarse el culpable debe reparar, resarcir. Diremos, pero, ¿qué relación existe entre la palabra y la pureza? Las palabras que vienen del alma y del espíritu están inspiradas por todo lo más desinteresado y bello que hay. Son de una gran pureza, puesto que despiertan algo divino en el hombre y no lo destruyen más. Con la palabra podemos limpiar, lavar y purificar a los seres. Como un torrente, como un río que fluye, la palabra puede lavarlo y purificarlo todo. Pero si cambiamos la naturaleza de la palabra, podemos ensuciarlo todo. Hay, por lo tanto, que meditar a menudo sobre este tema y buscar aquellas palabras con las que se pueda limpiar y purificar el corazón de los humanos. ¿Cómo se puede purificar a los que tienen apetitos y pensamientos negativos? La palabra es capaz de hacerlo, pero tiene que venir de muy arriba. Los hombres nunca han pensado que la palabra puede ensuciarlos o purificarlos, y aunque alguien lo diga, no lo creerían. La pureza de la mirada, de la palabra, del gesto, de los sentimientos, del pensamiento, de la intención, hace que el hombre sea casi una divinidad. Solo que para ese enorme trabajo no hay muchos candidatos porque la gente no se da cuenta de su importancia. Únicamente los iniciados buscan verdaderamente la pureza, porque saben que si no la buscan, si no la viven intensamente, no llegará a nada. No es la opinión pública la que cuenta para ellos. Un iniciado quiere ser puro ante el cielo, para eso trabaja día y noche y no le importa la opinión que los demás tengan de él. ¿Qué puede hacer la opinión pública? Si un hombre es impuro, aunque ésta lo crea puro, no puede purificarlo. Y si es puro, aunque le calumnie, no puede ensuciarle. Las palabras y los sonidos tienen poder para afectarnos profundamente. Hemos experimentado muchas veces que la música altera nuestro estado de ánimo, emoción y pensamientos. A veces, dependiendo de la canción, pasamos de la alegría a la nostalgia, del movimiento incontrolado de un rock al romanticismo de una balada. Y todo esto sin control alguno. Ciertamente la música, la letra, los sonidos, el ritmo puede hacer en nuestro interior lo que quieran. Sabemos también lo que una palabra de insulto puede ocasionar a una persona. No en vano una de las premisas esenciales en el sendero espiritual, sin la cual nada verdaderamente importante se puede realizar, nos dice que antes que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, tiene que haber perdido el aguijón para herir. La palabra mágica. Aprended
a hablar con amor y dulzura no solo a los seres humanos, sino también a los animales, a las flores, a los pájaros, a los árboles, a toda la naturaleza, pues es una costumbre divina. Yo hablo con mis plantas, las que tengo en mi balcón. El que sabe pronunciar palabras que inspiran, que vivifican, posee una varita mágica en su boca y nunca pronuncia estas palabras que en vano, porque siempre en la naturaleza uno de los 4 elementos, tierra, agua, aire o fuego, está ahí, atento, esperando el momento para ejecutar lo que hemos expresado. Puede ocurrir que la realización se produzca muy lejos de aquel que ha pronunciado los gérmenes, pero que siempre se produce. Así como el viento transporta las semillas muy lejos, también nuestras buenas palabras vuelan y producen resultados magníficos lejos de nosotros, lejos de nuestros labios. Si aprendemos a dominar nuestros pensamientos y a ponernos en estado de armonía, de pureza, nuestra palabra producirá ondas que afectarán benéficamente sobre toda la naturaleza. Los mantras. En sánscrito se dice mantram, en castellano mantra. Un mantra es una energía dentro de una estructura de sonido. El mantra es una palabra, tal vez una frase específica, con una energía poderosa. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Por medio de la concentración y su repetición se libera una energía y ésta toma forma. El nuevo diccionario dice que esta palabra no va tildada. Cada mantra está construido a partir de una combinación de sílabas que combinadas sabiamente producen resultados extraordinarios en todos los campos físicos, mentales y espirituales. Se ha dicho que el principal agente por el cual gira fenoménicamente la rueda de la naturaleza es el sonido, porque el sonido o palabra original pone en vibración la materia de la cual están hechas todas las formas e inicia esa actividad que caracteriza hasta los átomos de la sustancia. El significado literal de la palabra mantra consta de 2 partes o sílabas: man, mente, pensar, tra, control, proteger, liberar. Permítaseme agregar que el sonido es verdaderamente potente, más de lo que el hombre pudiera imaginar, solo cuando el discípulo ha aprendido a subordinar los sonidos menores de los cuerpos de la personalidad inferior, y a medida que se reduzca el caudal de palabras habladas, cultivándose el silencio, se sentirá el poder de la palabra en el mundo físico. Únicamente cuando los innumerables voces de la naturaleza inferior sean silenciados, se sentirá la presencia de la voz que habla en el silencio. El mantra yoga. El significado esotérico de mantra yoga podría traducirse concretamente como el poder de la voluntad y del sonido actuando sobre los ángeles. Un mantra de la clase que sea es siempre un sonido, una orden directa lanzada a los éteres efectuando un determinado tipo de ángeles, los cuales responden al mismo y lo traducen en energía concreta y definida. Hay que tener en cuenta que el mantra es ante todo una invocación y que la respuesta a esta invocación será siempre una orden a la calidad de la misma. Entre tanto, el significado del tema podríamos decir que hablar es invocar desde el ángulo esotérico y que se le recomienda muy especialmente al aspirante espiritual que hable poco y piense correctamente. Mantra yoga. Esta es la ciencia del sonido, la ciencia de cómo usar el sonido para afectar a la materia, al cuerpo y a las emociones, a la mente y para controlar las energías de la naturaleza. El principio fundamental del mantra yoga es que toda la existencia tangible e intangible está solo constituida por diferentes géneros de vibraciones. Toda la existencia es una condensación de energías. El hombre puede controlar toda la existencia si se le da la clave de la vibración correcta para manipular la materia, controlar las energías y crear las formas. Se puede afirmar que cada ser, cada cosa y cada átomo de sustancia, de no importa qué procedencia, desde lo más exaltado a lo más humilde, constituyen una escalera misteriosa de sonidos que se extiende desde el verbo solar Aum. Ese Aum se pronuncia Om. El mantra yoga
Fue la madre de la música sacra a través de la cual los guías de la raza construyeron puentes entre los humanos y otros reinos subjetivos. Edades después, algunos de estos mantras fueron dados a quienes estaban purificados físicamente y emocionalmente, a quienes estaban llenos de aspiración y amor y a quienes estaban bien adelantados en el sendero de la iniciación. Se nos dice que hay muchos tipos de mantras usados para diferentes fines, por ejemplo, mantras para desarrollar o abrir los centros etéricos, mantras para protección respecto de las fuerzas oscuras, mantras que sacan energía de los centros planetario, solar y cósmico, mantras que evocan el verdadero yo interno, mantras para provocar la protección de los ángeles, mantras para usar la curación y limpieza para magnetizar el suelo, mantras que liberan las energías superiores de los planos superiores del hombre y expanden la conciencia. Cuando un mantra se pronuncia correctamente, protege, guía e ilumina. Cada mantra tiene su propia potencia de sonido, su propósito, su símbolo, su procedimiento y su dimensión temporal. Hay varios mantras que la tradición ha consagrado como muy útiles y eficaces, especialmente cuando uno no tiene posibilidad de seguir en su trabajo interior las directrices dadas por un auténtico maestro. Citemos algunos de ellos, aunque solo sea a título de curiosidad. Curiosidad. El primero y más importante es el primer sonido del universo. Om. Observen este sonido al principio y al final de ese muy buen programa que se llama Desafío de la India de Reencarnación. Lo primer sonido cuando se presenta el programa es Om. Escúchenlo, porque es un coro de voces masculinas. Precioso. Om. Om Namah Shivaya. Soham. Om Mani Padme Hum. El Gayatri, es el más importante de todos. Om Bhurvubha Subha Tat Savitur Varenjam Bargo Devasaya Dimahi Diyoyona Prachodayat. Om. El Gayatri es uno de los mantras más antiguos y sagrados que existen. Ustedes lo pueden oír en internet si buscan Gayatri con Y. Gayatri. Lo buscan y escuchan varias versiones. En Occidente, al pronunciar unas frases en sánscrito, nos parecerá por lo menos extraño y muy alejado de nuestros hábitos culturales, a pesar de la indudable resonancia honda y agradable que la musicalidad del sánscrito pueda despertar en nuestro interior. Me encanta. Esta práctica puede también, aunque también suene extraña a nuestras costumbres, es excelente por sus resultados. La constante repetición de un mantra se convierte en un automatismo que absorbe poco a poco el vagabundeo habitual de la mente, de modo que al silenciar voluntariamente la frase o mantra se produce un verdadero silencio mental. Por otra parte, el repetir sin cesar una frase que encierra la afirmación de cualidad fundamental que queremos desarrollar condiciona profundamente la mentalidad, de modo que facilita la actualización de la cualidad o estado que la frase representa. Se afirma en la India, y lo demuestra la experiencia de varios yogis famosos, que esta sola práctica es suficiente si se ejecuta con la debida perseverancia para alcanzar los más altos estados de realización espiritual. En Oriente se considera que el mantra por excelencia lo constituye la sílaba Aum, es decir, aquella que se pronuncia Om. Hay que hacer resonar el Om en la cavidad vocal, cerrando los labios. Om. Se la considera sagrada y yo la tomo como tal. Introducción al mantra sagrado Om. Om o Aum es la palabra de gloria, significa el verbo hecho carne y la manifestación del segundo aspecto de la divinidad, el aspecto amor, en el plano de la materia.
Este resplandeciente surgimiento ante el mundo de los hijos de la rectitud se alcanza mediante una vida dedicada al propósito divino. Los estudiantes deben recordar que existen 3 palabras o sonidos básicos en manifestación en lo que concierne al reino humano y son la palabra o nota de la naturaleza, y la palabra o sonido de todas las formas que existen en la sustancia del plano físico que comúnmente, como se sabe, lo emite la nota fa. La palabra sagrada es la palabra de la gloria, Om, y el sonido de vida consciente misma cuando es exhalada a todas las formas. La palabra perdida, la masonería ha preservado el concepto de esta palabra perdida. Esta palabra está vinculada a las iniciaciones superiores, por lo cual no tiene objeto que la consideremos más. Hay 3 formas de pronunciación, en viva voz, susurrada y mentalmente. De las 3 la más poderosa es la mental o silenciosa, aunque se entonará de acuerdo al propósito y lugar. La magia suprema del ser humano, el destino de su vida y su sendero de proyección cósmica se extiende conscientemente a través de aquel sutilísimo hilo de luz destilado de la mente del discípulo en proceso de integración espiritual llamado esotéricamente Antakarana, y va del entrecejo a la coronilla, es decir, desde el intelecto hasta la intuición. En el centro intelectual o mente concreta se inicia el gran recorrido y la gran transmutación creadora que ha de convertir a en el Om. De ahí la importancia que se le asigna ocultamente al centro del entrecejo en orden al desarrollo de la magia organizada que opera a través de cada uno de los centros de conciencia, haciendo resonar su particular nota invocativa e irradiando el magnetismo especial de cada uno de tales centros. Corresponde para dinamizar el espacio en el tiempo definido de éter que ha de substanciar, concretar y objetivar las requeridas formas etéricas. Lo cual es un signo evidente de que ha construido un gran tramo de luminoso puente de luz, el Antakarana, que va de la mente inferior a la superior, puede penetrar algunos de aquellos secretos o misterios que ocultamente definimos como magia organizada. Pidan estas memorias, pídanlas. Yo se las mando a un clic. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repitan hoy muchas veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. También digan muchas veces: yo soy en cada instante más dulce. Mañana, relaciones iluminadas de la hora. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desfallecimiento, de tristeza, de rabia, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si algo encuentras en tu relato referente a tu esposa, a tu novio, a un hijo, a un vecino, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada de lo que se dice, nada, nada del mundo. Hasta mañana.